Distintos signos representan distintos aspectos de su objeto. El signo no representa la totalidad del objeto, solo una parte. Distintos signos representan distintos aspectos de los objetos. Lo vamos a ilustrar con un pequeño juego que se llama ¿Quién es? Existe. Lo pueden hacer desde donde estén mirando. ¿Quién es? Responden. Es Lionel Messi. ¿Existe o existió? Me dirán que sí. ¿Quién es? Me dirán Papá Noel. ¿Existe o existió? Y yo quiero creer que lo que me van a responder, porque ya son grandes, es que no. Bien. ¿Quién es? Antes de este. Los dos dibujos anteriores, los dos dibujos anteriores son de personalidades reconocibles. La primera pertenece al orden de las personas existentes y la segunda no. Ahora sí, avancemos. ¿Quién es? Me van a decir, no sé. O, bueno, no saben quién es. ¿Existe? Y me van a decir también, no sé. En este caso, no sabemos ni quién es, ni si existe. Un icono, por sí solo, no puede representar a su objeto como existente. No puede brindarnos información de su existencia. ¿Y este quién es? Me van a decir también, no sé. ¿Existe? En el caso de este señor, no sabemos quién es, pero sí podemos decir, solo con ver la imagen, que existe. ¿Por qué? Porque es una fotografía. Aunque las fotografías se parecen a los objetos y personas fotografiados, son índices debido a que la persona debió estar ahí, ante la cámara, para ser retratada. La foto tiene una conexión existencial con la persona, que por ende existe. Llamamos al objeto, tal y como es representado por un único signo, objeto inmediato. El objeto inmediato de un índice, como muestra en el caso de la foto de este señor, es un existente. El objeto inmediato de un icono, en cambio, es un posible. Podría existir, pero no es seguro. El icono no nos permite saber si un objeto es existente, pero sí nos permite, nos aporta, nos permite saber información descriptiva, nos aporta información descriptiva. En el caso de Messi, nosotros sabemos que es un existente porque tenemos un conocimiento colateral sobre él. Sabemos de su existencia porque hemos visto otros signos indiciales y simbólicos de su persona. El objeto, más allá de la representación puntual de un signo, es el objeto dinámico, el objeto que se construye en una multiplicidad de signos, como los que podemos ver aquí, que son de distintos órdenes. Sabemos que el objeto dinámico Papá Noel es no existente a pesar de que el icono esté impedido de brindarnos esa información. Pero volviendo a este señor, ¿quién es? Para saber, para conocer la identidad de alguien, necesitamos otro tipo de signos que aporten información conceptual. Esto solo se puede lograr a través de símbolos. ¿Quién es? Juan Domingo Perón. ¿Existe? Tomemos por ejemplo este texto, que es la entrada en Wikipedia sobre el extinto presidente argentino Juan Domingo Perón. Las palabras son símbolos que fijan el concepto de este personaje histórico, de su pertenencia al mundo de las ideas de una sociedad. Esto lo hace real, que es algo, digamos, de mayor desarrollo que lo meramente existente, porque tiene
una identidad conceptual y está asociado a una serie de ideas, como principios históricos, partidos políticos, eh, un tipo de nación, clases sociales, etc. Hay toda una narrativa alrededor de este personaje. Los iconos sirven para representar posibles. Los índices para representar existentes y los símbolos para representar reales. Papá Noel no será existente, pero es real, es lo que estamos queriendo decir con esto, ¿no? Ustedes se pueden ir de esta clase, dejar de ver esta clase con este highlight. En la clase de semiótica dicen que Papá Noel es real y así terminan de cerrar la universidad pública. Pero ¿por qué decimos que es real? Porque forma parte de los conceptos y tradiciones que nos definen como sociedad. Parte de su ser real es ser un ser ficcional o mitológico. Eso es parte de su real. Bien, entonces, los signos, esto es lo que decía antes, sirven para representar posibles, tuve así como un desfase en el script, en el guión. Los índices para representar existentes y los símbolos para representar reales. Entonces, resumiendo las ideas de esta clase, el signo atrae al pensamiento. Puede basarse en la semejanza, la coexistencia o la convención. Y dependiendo de qué tipo de signo sea, representará aspectos distintos de su objeto, brindará distinto tipo de informaciones sobre este. Retomando el modelo para identificar signos y componentes de la clase anterior, vamos a hacer algunos ajustes para incorporar esta nueva información, ¿no? Bueno, les recuerdo que esta es una herramienta elaborada por el docente, no pertenece a la bibliografía oficial, es una simplificación con finalidades prácticas para orientar a estudiantes a una primera aproximación práctica a la noción de signo y a los conceptos pertinentes. Entonces, a la pregunta anterior le hemos agregado algunas más. Vamos a ver si puedo achicar esto un poquito, este circulín. ¿Puedo achicarlo o no puedo achicarlo? Bueno, si no puedo achicar, lo voy a mover por acá. Entonces, hay distintos tipos de signos en función de cómo y qué representan de sus objetos. Para interpretar signos es necesario desentrañar su funcionamiento y la información que proveen. Esto es muy importante. No basta solo con identificarlos, sino que hay que dar cuenta de cómo funcionan y por ende a qué clase de signo pertenecen. Para ello se añaden a la fórmula una serie de preguntas. Recordemos que las preguntas iniciales eran ¿qué es? Referida al signo, ¿qué quiere decir? Referida al objeto, y acá vamos a agregar dos subpreguntas más. ¿Por qué quiere decir eso? ¿Y qué me dice de eso? Y por consiguiente, ¿qué no me dice también? O sea, tres preguntas. Entonces, volvamos al ejemplo de la clase anterior, el cielo nublado. ¿Qué es cielo nublado? ¿Qué quiere decir? Que va a llover. ¿Por qué quiere decir eso? Porque el cielo nublado es un principio de tormenta, es una parte, es el comienzo de una tormenta. Eso quiere decir que tiene una relación de coexistencia, es un índice. ¿Y qué me dice de eso? ¿Qué me dice de esa lluvia? Que esa lluvia va a existir. ¿Qué no me dice? No me dice cómo va a ser, si va a ser fuerte, si va a ser suave, si va a ser largo, si va a ser corta. No me dice que va a haber una lluvia o que hay probabilidades de que haya lluvia. Bueno, y el comportamiento que implica es el mismo que decíamos la vez pasada. Sobre el interpretante vamos a hablar en la próxima clase. Volviendo a los ejemplos también de la clase anterior, entonces, el fragmento de la bibliografía que me permite a mí saber si lo que contesté en el parcial estaba bien o mal. ¿Por qué quiere decir que el fragmento de la bibliografía es igual a lo que contesté en el parcial? Porque lo que dice el texto fuente, la bibliografía, es similar a lo que yo escribí. Entonces eso implica tanto un carácter existencial, pero también un carácter de semejanza. ¿Por qué existencial? Porque yo escribí lo que escribí por haber leído la bibliografía. Ahí hay una relación que es de causa y efecto. Si yo no hubiese leído la bibliografía, no habría contestado bien. Ahora, lo que a mí me importa en este caso, lo que tiene más fuerza es la semejanza, porque yo no estoy seguro si contesté bien hasta que constato que la respuesta que di es similar argumentalmente a el contenido en el fragmento de la bibliografía que toca el tema
abordado por esa consigna del parcial. ¿Qué me dice esto que son semejantes? ¿Y qué no me dice? Bueno, acá no contesté nada. A veces algunas preguntas por ahí de estas pueden no ser, no tener una respuesta muy clara ni obvia, pero con responder las más que se puedan, más nos acercamos a entender cómo funciona el signo. Y sobre el tercer ejemplo que trabajamos en la otra clase, el aumento de la cotización del dólar como signo de la inquietud de los actores financieros, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué el aumento de la cotización del dólar representa la inquietud de los actores financieros? ¿Qué relación tienen? Porque cuando los actores financieros se inquietan, tienden a comprar dólares. Y acá también vemos una doble motivación. Por un lado, coexistencial. ¿Por qué? Por la misma razón que antes, causa y efecto. Si los actores financieros se inquietan, como resultado de eso compran dólares. Ahora, esa causalidad se apoya en una convención, en una práctica de carácter más bien cultural. Entonces hay cierta dimensión simbólica. Como verán, los signos no necesariamente son puramente de un solo tipo. Podemos encontrar aspectos icónicos, indiciales y simbólicos coexistiendo en los mismos signos. Esta idea de lo indicial, lo icónico y lo simbólico como procesos o como dimensiones que se pueden solapar en distintos fenómenos significantes va a ser desarrollada a lo largo del curso. Entonces, para expandir el ejercicio práctico de la clase anterior, proponemos sumar a los signos ya identificados, a los 10 signos identificados en la clase, a partir del ejercicio de la clase anterior, estos nuevos componentes de la versión 2 del modelo para identificar en cada caso qué tipo de signo es y qué información me brinda de su objeto. Esto nos va a ayudar a expandir o a mejorar nuestra comprensión de los signos y cómo funcionan.